De regreso a su programa Criterios, hoy con Francisco Arias Cárdenas, Pancho, gobernador del estado Zulia. Francisco, habíamos encontrado unas preguntas que nos hicieron algunas personas en la calle. ¿Qué respuesta les tienes tú a ellos? El tema del bachaqueo. ¿Cuándo va a acabar el bachaqueo? Bueno, es un trabajo compartido. ¿Cómo vamos a hacer para incidir con múltiples acciones a disminuir esa tendencia perversa, a enriquecerse o a hacer dinero fácil a cuesta del propio hermano, de la propia hermana, del compañero del barrio? Este esfuerzo tiene primero que llevarnos a una concientización. Te decía el daño, que es un problema cultural entonces en este momento. Es un problema que afecta a nuestra propia cultura y que es heredado, por supuesto, así como es heredada, eso es la viveza criolla, pues. Detrás, el que venga atrás que arree. Eso es un esquema que nos marcaron. Cambiarlo resulta complicado, pero la oferta de alimentos baratos, subsidiados, es para el pueblo nuestro. Contribuir, y deben entenderlo sobre todo los propios afectos nuestros, los militantes en el sueño de Chávez. El bachaqueo ataca y destruye el propio sueño de Chávez. Es una agresión contra los planes de Chávez, es una agresión contra el modo de vida que se plantea el socialismo. Pero el trabajo conjunto tiene que llevar múltiples acciones. Pero eso está también reflejado en los problemas de la economía nacional, por supuesto. Las diferencias que existen sobre todo a nivel cambiario, ¿no? Claro, que permiten que eso... Por eso te digo que son múltiples las acciones que hay que establecer. Algunas acciones tienen que ver con la política económica que dependen del alto gobierno. Otras tienen que ver con la corruptela y el manejo de funcionarios, que tenemos que manejarlo desde aquí. Pero todo el ataque tiene que ver con una concepción hecha de manera perversa por quienes quieren agredirnos y destruirnos mediante la guerra económica y acabar con la... En ese caso también otra pregunta que se te hacía una persona era con relación a la lenidad que existe, con relación a los controles en la frontera. Pero lo estamos tratando de establecer todo, porque fíjate, y ahí paso a la pregunta que hace la señora con relación a la corrupción en la frontera, que se relaciona con la primera que hace el compañero. La segunda pregunta tiene que ver con el cobro de comisión, es decir, la bajada de mula que existe en los puestos fronterizos. Es parte igual de una penetración a la cultura auténtica del venezolano, que es originaria de la Cuarta República. Los adecos roban y dejan robar. Los copellanos no son tan buenos porque roban solo. Eso era el pan de cada día. Necesitamos de verdad cambiar y sacar eso de la mente de nuestra gente, pues. Y es con la práctica. Ese es un esfuerzo consolidado. Y hay esfuerzos bien serios de la Fuerza Armada, de todas las unidades de gobierno. ¿Cómo lo estamos enfrentando, Germán? Integrando en el espacio de la alcabala o del punto de control el poder popular, que es fundamental, los consejos comunales, el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional. De manera que entre todos nos cuidemos y logremos derrotar ese vicio tan terrible. Hay medidas que parecen no llegar a tiempo, o sea, medidas que hay que tomar. ¿Por qué no se toman con celeridad esas medidas? No, se están tomando todas las medidas que se pueden tomar. Ahora, no es el bachaqueo, igual que la inmoralidad de quien cobra comisión en la alcabala o quien se aprovecha para abrir un espacio en un momento determinado. Son males profundos y arraigados. Hay cantidad de militares que están presos y procesados y dados de baja. Ahí hemos tenido de verdad un esfuerzo que no sale a la luz pública porque no tiene por qué salir, son procesos internos de la Fuerza Armada. Pero hay un trabajo bien duro que se está haciendo. Sin embargo, desarraigar esa costumbre cuesta esfuerzo, cuesta dolores y cuesta mucho trabajo. ¿Qué crees tú que sea necesario, acciones necesarias para detener o revertir esta situación que tenemos en este momento? En la situación de frontera, nosotros creemos que hay posibilidades de acciones inmediatas, que no tienen que ver con medidas tomadas de macroeconomía, sino con interacción de algunas decisiones que nos ayuden a hacer como una suerte de judo y voltear a quienes nos agrede con el dólar paralelo, con la página Dollar Today, que se genera en la frontera y que tiene como aliado el contrabandista de combustible, el contrabandista de alimentos. ¿Cuál es nuestro criterio? Vender la gasolina en la SAFEC en pesos
inyectar pesos a la propia economía de frontera. Darlo así como tienen ellos, la trampa la trampa de los cambistas, sentados 3.000 cambistas en la frontera, nosotros tener 200, 300 personas que oferten bolsas, que oferten el peso a un precio competitivo que vaya disminuyendo esa brecha. Ese es uno, vender el combustible, que nos trae una pérdida de casi 9.000 millones de dólares al año. Y un ejemplo de ello, Arias, una cisterna de combustible, nosotros la pagamos en 2.700 bolívares. En la frontera cuesta 18 millones de bolívares. O sea, ¿cómo poder controlar esa distorsión? Pues? Te describo rapidito porque el presidente ya ha dado instrucciones a algunos ministerios para que compartamos esta propuesta, que es una propuesta en nuestro sentido, en nuestra visión sencilla. Esa es una. La otra, ¿cuál es nuestro fuerte? Para hacer judo y traérnoslo. Nosotros tenemos aquí 15.000... aprovechar la fortaleza del otro para tumbarlo con su propia fuerza, pues, porque nosotros tenemos ahorita nuestra fortaleza interna, teniendo fortaleza que tenemos que desarrollar para la exportación y para competir con otros países. Pero nosotros tenemos aquí instalados elementos de alta demanda que atrae gente, las clínicas nuestras. ¿Cuántas mujeres vienen de Colombia, del Caribe, de Centroamérica a arreglarse los senos y la cintura aquí? Y lo pagan en bolívares. Cuando lo pagan en bolívares, que compraron en Maicao, nosotros estamos avalando un ilícito, tienen que pagar en la moneda de su país, o tienen que mostrarme que lo compraron a tasa decimal. O sea, que sería un mecanismo de control. Eso es un mecanismo de control, pero es también una manera de incentivar, incrementar la economía de frontera tan golpeada. La clínica, la universidad, tenemos 15.000 estudiantes en las universidades privadas. ¿Por qué no pueden raspar su tarjeta y pagar en dólar o en peso? Eso equivale a sincerar las cosas, porque cuando te pagan en bolívares en las universidades privadas, estamos avalando el ilícito de quien compró a Dollar Today ese bolívar. Sí. En los hoteles, en los restaurantes. O sea, tenemos esa fortaleza. El servicio de hoteles, de hotelería del Zulia, es muy bueno. Aquí tenemos una capacidad extraordinaria. Entonces, son medidas sencillas de tomar que le hemos comentado con el presidente y nos ha dado todo el aval para empujarla. En todo caso, Francisco, ¿puede el Estado en este momento seguir siendo el único dinamizador de la economía venezolana? Un poquito, te lo comenté al principio, yo pienso que el sector privado tiene mucho que aportar ahí. Si hay esta disposición que manifiesta la nueva Fedecámara o el nuevo presidente de Fedecámara, que es además un zuliano bien respetado, bueno, tenemos que quitarnos la marca de lo que fue el 2001 con la participación de Fedecámara dentro del esquema de golpe de Estado. Que hubo una reunión, por cierto, con Fedecámara productiva, al parecer, ¿no? Ha tenido algunas reuniones ya, nosotros hemos conversado porque es de aquí, es zuliano, es bien conocido, pero conversó con Elvis Amoroso, tuvo una conversación que fue bien publicitada, ha conversado con otros sectores del alto gobierno. Yo pienso que se puede dar una relación fluida y de respeto para activar aquello que Chávez señala en el Plan de la Patria, la economía productiva, que podemos hacer algunos entendimientos en función de respeto a la Constitución, de respeto a la ley y de impulso a la economía productiva en el Estado. Mira, recientemente hemos visto cómo el petróleo ha tenido una caída abrupta, sí, y realmente lesiona la realidad económica nacional. ¿Podemos seguir siendo rentistas todavía a pesar de esta realidad? Eso es lo que señala precisamente el presidente Chávez en el Plan de la Patria, la economía productiva. Esa es tiene que ser nuestra obsesión. Si los romanos se grabaron y enseñaban a los niños en las escuelas aquello de que Cartago tiene que ser destruida, Cartago de Lenda es, nosotros tenemos que grabarnos, tenemos que tener una economía productiva. Lo que el Chávez escribió y es enseñando al niño desde la escuela. Que producir es transformar materia prima en materia acabada y que para eso tiene que intervenir, por supuesto, el recurso humano, el recurso económico y que tiene que valorarse el trabajo como fuente fundamental de esa transformación y que el producto de esa transformación, la ventaja, tiene que ser distribuida de manera equitativa, que es nuestro socialismo. Vamos a un corte, Francisco, pero vamos a venir con una pregunta que va a hacer Noelí Pocatella. Gobernador, conociendo de su sensibilidad social,
y de su preocupación por los pueblos indígenas, que a mí me consta, sobre todo por los de Zulia, quisiera preguntarle qué va a pasar, cuál es lo que se va a proyectar ahora, qué se va a ofrecer, qué alternativas hay para que, qué plan hay del gobierno regional y del gobierno nacional. Sería bueno discutirlo con los propios pueblos indígenas para que ellos también presenten su estrategia, se les escuche y hayan acuerdo. Eso perfectamente es posible y los indígenas lo entienden.